idea. Claro. Los tengo pero todos cuidaditos. No, ¿Y cómo fue el momento de recibir los resultados? ¿Cómo te sentías ya la víspera? ¿Cómo es ese ambiente interno, personal, psicológico incluso? Sabiendo que de alguna manera los candidatos tienen a la mano datos, tracking, encuestas, es decir, ¿cómo se percibe eso? A ver, teníamos algunos números, algunas cifras, pero yo no suelo dedicarme mucho a, a ver las Revisar, cifras, ¿no? ya. Yo, pásenme en un reporte final cada 3 días y ya está. Y vamos viendo, voy analizando, pero más me centro en mi trabajo, ¿no? Soy muy concentradita en lo que tengo que hacer, voy siempre muy determinada en las propuestas, en los planes, en los programas, en el territorio, en la gente. Y hubo un momento de quiebre, sí, nos afectó cuando asesinaron a Fernando Villavicencio. Se notó el quiebre ahí, ¿no? Sí, ahí bajamos algunos puntos, bajamos. Lo que hubiera sido una victoria en una sola vuelta, pues hubo ahí la variación, una ruptura y caímos algunos puntos, que es lo que nos tiene donde estamos hoy. Pudieron subir otras personas, pero eh, no pudimos hacer más, nos afectó, sacaron una campaña sucia en nuestro Claro, en nuestra claro. contra. Es muy extraño, ¿no? Porque en lugar del sentimiento de dolor de que habían asesinado a un candidato a la presidencia, sacaron inmediatamente marchas, como que hubiera estado algo organizado, sacaron un hashtag diciendo Correa asesino, intentaron afectar a la Revolución Ciudadana de esa forma. Nos repusimos porque ya quedó claro en la gente que no fue más que una forma de afectarnos, pero no fue real. La mayor parte de la gente cree que quien está atrás de ese asesinato es el gobierno, de lo que he visto en encuestas, lo digo técnicamente. Bueno, la propia familia levantó una acusación penal, ¿no? La propia familia al gobierno. ha Claro, acusado al gobierno por el asesinato de Fernando Villavicencio, que además es muy raro. Lo sacan sin seguridad, lo ponen en un carro que no tenía no era blindado, no había chofer, muchas cosas, y hemos dicho que en cuanto nosotros pues seamos ya gobierno, vamos a hacer una comisión especializada que investigue a profundidad qué pasó con el candidato Fernando Villavicencio. Mire, cuando tocan a alguien en el Estado, nos tocan a todos y esto no puede quedar en la impunidad. Ninguna muerte puede quedar en la Pero impunidad. Luisa, ahí sí habría que hacer una precisión que es muy importante para que la audiencia tenga claro. Se conoce que hay informes secretos de parte del gobierno alrededor de la muerte de Rubén Chévez, de Agustín Intriago y del propio Fernando Villavicencio. En el caso de llegar a la presidencia, ¿sería obligatorio de tu parte como presidenta revelar, desclasificar esos archivos? Bueno, hay que revisar eso según la ley. Cuando estás en investigación previa, la información es reservada, pero sí pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias. Si es necesario hacer una comisión especializada, la haré. Si es necesario buscar también expertos a nivel internacional que conformen esas comisiones, la haré, porque se debe investigar qué pasó con esas muertes. Miren, en el caso de Rubén Chévez, era el principal testigo de los vínculos del gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico, con las bandas delictivas, con la mafia albanesa, y desaparece el principal testigo. Y además torturado violentamente. Y ¿no? la Macabramente, fiscal, sí, es verdad. ¿dónde estaban los pedidos de medidas cautelares contra él, prisión preventiva? No hay. Y ojo, no, ese no es el primero. En los casos de corrupción vinculados a Lenín Moreno, fallece en la cárcel 4, entre comillas, suicidado, ¿no? El señor Augusto Briones, que tenía toda la información de los casos de corrupción de Lenín Moreno, sus vínculos con corrupción con Petroecuador, el caso Las Torres. Pero además en las masacres carcelarias extraño, es un dato ¿no? muy importante, Luisa, que me lo haces recordar. En las masacres carcelarias se conoce que alrededor entre 8 y 10 personas vinculados a los casos de investigación y de corrupción de los repartos de hospitales fueron asesinados dentro de las cárceles, que eso es absolutamente grave. Pero no quiero dejar pasar algo que es muy importante porque nuestra audiencia nos está Bueno, señalando. eso ahí vamos a investigar sí. cuando seamos gobierno. A ver, ¿cómo evaluar el resultado electoral? 33% este momento, 23% tendría Daniel Noboa. ¿Cómo se explica este resultado para la Revolución Ciudadana? Bueno, definitivamente somos los ganadores de las elecciones y por eso creo que estamos de festejo, de alegría. Mira,
Sacamos casi 60 asambleístas, Asambleístas. hemos sacado muchísimos asambleístas más, hemos subido la votación a nivel nacional. Algo que resaltar, así, y gracias querido Ecuador, la gente, a pesar de todos los actos de violencia, venció el miedo y se fue por la democracia y salió a votar, y tenemos un 82% de participación en las elecciones. Que es la Eso más es- alta, ¿no? Que es la es- más alta en medio del miedo, de la incertidumbre. Es la más alta Claro. en las últimas décadas. Es el más alto nivel de participación electoral. Eso quiere decir que la gente sí cree en una democracia que nos ha dado su confianza y que sabe que ese resurgir de la patria, con seguridad, con paz, con esperanza, con empleo, con salud, con educación, con becas para nuestros hijos, con empleo para los médicos, para el personal de salud, para los profesores, reactivar la economía, créditos productivos, lo entendió, caló en la gente y sabe que eso es lo que nos espera con la Revolución Ciudadana, y por eso ese cariño y ese apoyo, y por eso también nuestro compromiso en devolverles a ustedes ese país próspero y de paz sobre todo. Pero de todas maneras, a pesar de que es un triunfo importante, con una mayoría en la Asamblea, no una mayoría, la primera minoría en la Asamblea, había al principio una incertidumbre de como que si la primera vuelta, ganar en primera vuelta era el objetivo principal. Si no se alcanza ese objetivo principal, ¿dónde faltó? ¿Solamente fue el caso de Villavicencio o qué más faltó en la Revolución Ciudadana para ganar en primera vuelta? Yo te puedo decir que nosotros siempre debemos ir para lo más. Siempre tenemos que apuntarle a lo mejor. Y hay que trabajar cada día como si fuera el último, ¿no? Yo aprendí eso en la vida, de trabajar con mucho ahínco, con mucha fuerza, entregar todo cada segundo que tienes, y eso lo hicimos. Entonces, si tú tienes como objetivo primera y segunda vuelta, tú no vas a decir, ok, yo le apunto a la segunda vuelta. No, hay que apuntarle a todo o nada. Entonces, el objetivo siempre va a ser ir en una vuelta. Si no se puede lograr ese objetivo, bueno, vamos a vencer en segunda vuelta, pero siempre hay que apuntar a lo más alto, a las mejores condiciones, y es el mensaje que siempre les dije a los ecuatorianos. No nos conformemos con una sola cosa. Cuando te hablan de seguridad, por supuesto, mano dura contra la delincuencia. Hay que desarticular las bandas delictivas, hay que pacificar el país, hay que armar a la policía. Ya eso lo tenemos en nuestra planificación, pero no nos podemos conformar solamente con seguridad. Claro. El ecuatoriano tiene que pedir todo: Pero Luisa, carreteras, ajá. educación, becas para nuestros jóvenes, oportunidades de empleo, salud, medicina en los hospitales, créditos productivos, fortalecer el sector agropecuario. Todo eso es lo que tenemos que pedir. No nos vamos a conformar con una cosa, no, porque con una sola cosa la patria no sale adelante. Vamos con todo. Luisa, sí quisiera de tu parte una evaluación del significado que tuvo para